Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la República de Honduras. Una vez más les damos gracias por la oportunidad de estar en vuestras casas y compartir la palabra del Señor. Vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 21, la historia de la viña de Nabot. Y el título de este mensaje podría ser: No vendas la heredad de tus padres. Primera de Reyes, capítulo 21, verso 1. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab dijo a Nabot: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Líbreme Jehová de darte yo la heredad de mis padres. Acab se marchó a su casa triste y enojado, por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle: No te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Su mujer Jezabel se le acercó y le dijo: ¿Por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Y él respondió: Porque hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me vendiera su viña, o que si lo prefería le daría otra viña por ella. Y él respondió: Yo no te daré mi viña. Y su mujer le dijo: ¿No eres acaso tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces escribió ella carta en nombre de Acab, las selló con su anillo, las envió a los ancianos y a los principales que vivían en la ciudad junto a Nabot. La carta que escribió decían así: Proclamad un ayuno y sentad a Nabot delante del pueblo. Poned a 2 hombres perversos frente a él que atestiguen contra él y digan: Tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sacadlo y apedreadlo para que muera. Los de su ciudad, los ancianos y los príncipes que habitaban en ella, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Promulgaron un ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Llegaron los 2 hombres perversos y se sentaron frente a él. Aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: Levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, la que no te quiso vender, pues Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Al escuchar Acab que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel y tomar posesión de ella. Entonces llegó la palabra de Jehová a Elías el tisbita diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Tú le dirás: Así ha hablado Jehová, no solo has matado, sino que también despojas. Y volverás a decirle: Así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado, enemigo mío? Te he encontrado, respondió él, porque te has prestado a hacer lo malo delante de Jehová. Yo voy a traer el mal sobre ti, barreré tu posteridad
y destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Que Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Bendito Padre, miramos a tu presencia y pedimos que tú nos bendigas y cada oyente, que nuestras vidas sean obedientes a ti y para la gloria del Señor Jesús. Te lo suplicamos en su santísimo nombre. Amén. No vendas la heredad de tus padres. Nabot ha salido de su casa y mira su propiedad que ha permanecido en la familia desde tiempos inmemoriales. Contempla las viñas que en perfecto orden forman decenas y decenas de calles. Muy pronto será la época de la vendimia. Cada planta está cargada de uvas grandes, suculentas y tentadoras. El viñedo de Nabot es el tema de todos los que pasan por allí. Es que de ahí salen las mejores uvas de la zona. Allí también se produce el mejor vino de la región. Parecería que nunca hay una cosecha mala para Nabot. Siempre esas vides producen en abundancia. Para el viticultor, el poder caminar por esas filas interminables de los viñedos después de una llovizna era una de las satisfacciones de su vida. Había un olor tan especial. Después de todo, lo había hecho desde que era un niño de la mano de su padre. Y su padre, lo había hecho igual de la mano de su abuelo. Acá lo observa cuidadosamente. Nabot es un hombre más o menos de su misma edad. Es fuerte y con una mirada que muestra determinación y sinceridad. Los custodias del rey observan a cierta distancia con una sonrisa maliciosa, como presintiendo lo que va a suceder. Bueno, dice el rey, me gustaría proponerle un negocio, es decir, un buen negocio. Explíquese, dice Nabot, que empieza a presentir que el rey se trae algo turbio entre las manos. Quiero hacer un canje con usted, es decir, un trueque. Pero como yo soy un hombre honesto, usted va a salir ganando de esa transición. Una sonrisa burlona luce en la cara del regente. No entiendo a lo que su excelencia se refiere, dice el dueño de la casa. Quiero comprarle esta propiedad. Usted pone el precio y yo se lo pago, o si usted prefiere, yo se lo cambio por otra mucho mejor y más grande que tengo en un pueblo vecino cerca del arroyo. Estoy seguro que cuando usted la vea, se va a quedar encantado. Nabot por unos momentos empalidece. Luego recupera su compostura y con voz firme responde: Majestad, siento decirle que esta viña no la puedo vender. No está en venta. Sencillamente no puede ser vendida. Como usted bien lo sabe, la ley de Moisés no nos permite vender la propiedad de nuestros padres. El rostro del rey se enrojece como un tomate maduro. Su voz aumenta de volumen. Amigo, dice el soberano, yo se la cambio por aquella otra y encima le pago en oro y plata lo que usted diga. Y Moisés en esto ni corta ni pincha. Alteza, responde Nabot, ya le he dicho que esta propiedad no está en venta ni en canje. La cara del rey, que estaba enrojecida por el furor, ahora se torna pálida. El monarca no está acostumbrado a que cuando él quiere algo, alguien le diga que no lo puede tener. Después de todo, ¿para qué él es el rey? Ahora su voz no solamente fuerte, sino ronca, y con un tono malévolo responde:
yo quiero esta propiedad, cueste lo que cueste. Y Nabot sabe el riesgo que está corriendo. Es probable que ha escuchado historias de cómo el vecino ha ido acamparando propiedades en todo el país, a veces de manera muy violenta. Sin embargo, sabe que su Dios está escuchando la conversación y responde: guárdame el Señor, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. El rey aprieta sus puños y dice a modo de despedida: ya hablaremos de eso otro día. Hace una señal a la guardia personal y se retira. Vuelve a su casa con un dolor de cabeza intenso. Siente como si la cabeza se le partiera. Su esposa lo saluda y él apenas contesta. ¿Cómo te fue con el negocio con el vecino?, pregunta ella. ¿Pudiste arreglarlo todo? ¿Qué pasó que estás tan enojado? Nunca te vi tan mal. Mira, esta noche las cocineras hicieron otra de tus comidas preferidas. No quiero comer, dice él. Se da vuelta y se tapa la cara con una almohada. No quiero ver a nadie. Pero tesoro, dice Jezabel, no es para tanto. El rey le relata los hechos recalcando las palabras de Nabot. Yo no te daré mi viña. La risita de Jezabel ahora se ha vuelto perversa. Con una voz chillona y fría dice: yo creía que tú eres el rey de Israel. No te preocupes. Si no te animas a hacer lo que tienes que hacer como rey, yo te lo daré. Los ojos de Jezabel adquieren ahora un aire siniestro. De inmediato la reina llama a uno de sus asistentes y dicta un mensaje para los ancianos y los principales de la ciudad. Estos no pueden creer cuando leen la carta. Está firmada y con no menos que con el sello del rey Acab. No se animan a discutir la orden. Argumentan ellos y saben muy bien que es la misma Jezabel la que está detrás de todo esto, y se resisten a creer lo que están leyendo. La carta dice: poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Algunos de los ancianos no les gusta la idea. Se cruzan miradas entre sí como diciendo: ¿y qué podemos hacer? Sabemos que hacer esto va en contra de la ley de Dios y conocemos muy bien que el mandamiento estipula: no dirá falso testimonio. Cuando llega el momento oportuno, Nabot, que está precediendo la celebración del ayuno, es acusado por los 2 truhanes. Los principales y los ancianos fingen que no pueden creer lo que escuchan. Que nadie menos que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Esto es intolerable, exclaman algunos. Esto tiene que ser un ejemplo, un escarmiento para que nunca más suceda. El juicio es muy breve, si se lo pueden llamar así. Quizás sería mejor llamarlo el circo, porque los ancianos y los principales, que tendrían que ser un ejemplo para todo Israel, se han transformado en payasos. Estos son bufones que en lugar de hacernos reír, nos hacen llorar. El veredicto de los principales establece: por resolución unánime de las autoridades competentes de la nación, se determina que el acusado y sus hijos son culpables de blasfemia a Dios y al rey, y por lo tanto todo el peso de la ley debe caer sobre ellos como ejemplo para la posteridad. La ejecución se lleva a cabo de inmediato. No solamente apedrean a Nabot,
también a sus hijos. Tan pronto Jezabel se entera de la muerte del acusado y su familia, le avisa a su esposo: querido, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte que tengo! ¿Quién iba a decir que ese hombre iba a morir tan joven? Así es la vida, dice acá. Mañana mismo voy con los escribanos para tomar posesión de la propiedad. A mí, dice él, me gustan las cosas derechas, hechas con todos los papeles que manda la ley. Al día siguiente se dirige otra vez a la viña y va acompañado como de costumbre por su custodia policial. Es una mañana hermosa. El sol está radiante. Acab se pone a tararear una de sus canciones favoritas. Capaz que cantó algo así como lindas son las mañanitas. De súbito, el paso de la comitiva es interrumpido. Un hombre con aspecto de profeta está parado en el medio del camino y rehúsa apartarse. Acab lo reconoce de inmediato y dice: ¿me has hallado, enemigo mío? ¿Me has hallado, enemigo mío? Los soldados se aprestan a intervenir, pero el profeta no tiembla. Con voz fuerte y tranquila responde: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad y destruirán hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y luego agrega: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Es el mismo rey, ahora empieza a temblar como una bandera izada en un día muy ventoso. Hay 7 protagonistas en esta historia, 6 que se ven y 1 que no se ve. Y voy a hacer un estilo distinto esta vez, en el sentido que en vez de ir verso por verso, voy a tomar a cada protagonista. El rey viola el 10º mandamiento que enseña: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni ninguna cosa de tu prójimo. El monarca no podía ignorar la ley en cuanto a la imposibilidad de vender propiedades fuera de la familia. Por tanto, nunca tendría que haber propuesto comprar o canjear la propiedad. Lo establece el capítulo 25 del Levítico, versículo 23. El principio espiritual es que Dios es el poseedor de todo y que Él en su gracia nos permite disfrutar. Pero como no somos dueños, por lo tanto no podemos vender lo que no nos pertenece. El soberano, por el contrario, ejemplariza a aquel que quiere tener algo que no solo no le pertenece, sino que tampoco debiera tenerlo. Jezabel es la que va a proveer, cueste lo que cueste. Acab en su palacio está triste y enojado. No quiere comer y no quiere hablar con nadie. El monarca en su magnífica mansión, con todo el poder que puede dar el dinero, está afligido. Qué contraste con aquel que muchos años después, en una prisión romana, exclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El soberano está indignado porque su orgullo ha sido atacado cuando Nabot, por fidelidad al Señor, se niega a vender la propiedad. Cuando tratamos de obtener lo que no nos corresponde o lo que nunca nos puede corresponder, el precio para tenerlo es muy alto y siempre trae dolor y remordimiento.
Observemos que el rey no le dice a Jezabel la razón por la cual Nabot no le vende la propiedad. Probablemente no hubiera hecho ninguna diferencia, pero acá no es honesto ni con su propia esposa. Por supuesto, aquí la historia nos muestra a la pareja real abusando del poder de sus funciones para su propio beneficio. Reyes, presidentes, dictadores, otros poderosos han despojado a sus dominados de sus derechos y propiedades. Ignoran que Dios aborrece esas acciones y que los va a castigar. Nuestra naturaleza carnal procura convencernos que algo que es incorrecto y que Dios lo condena, en el fondo no está tan mal. Tratar de justificarnos porque lo hacemos por ciertas razones que nos gustaría creer que atenúan la falta. Es interesante que el rey dice que quiere transformar la viña en un huerto de legumbres. Los hombres del mundo siempre quieren cambiar a los creyentes o lo que los creyentes están haciendo. Acab se había preparado para estar seguro que tendría un sucesor. Tenía en total 70 hijos. No sabemos con cuántas mujeres, pero tenía 70 hijos y ninguno llegó a ser rey, como lo dice Segunda de Reyes capítulo 10. Años después, Jehú cumplirá la profecía y los 70 mueren violentamente. El segundo personaje es la reina Jezabel, la perversa. Se caracteriza por una codicia intensa. Es una princesa criada en un paganismo diabólico. Lo que ellos deseaban no había posibilidad de ser negado. Siempre habían tenido todo lo que querían. Su razonamiento es que siendo su marido el rey, tiene derecho a todo. Su esposo está triste porque no posee aquella propiedad, pero de obtenerla quedará contento. Pero lo que ella no sabe, que al firmar el decreto para asesinar a Nabot, porque no le podemos dar otro nombre, Jezabel está sellando su propia sentencia de una muerte violenta y brutal. Ella está firmando no solamente el fin de su esposo y de ella, sino el exterminio total de toda su descendencia. Esto lo va a hacer Jehú. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Noten la iniquidad de la reina. Asesinar a Nabot no era suficiente porque tenía que eliminar también los hijos para poder quedarse con la herencia. Quiere no solamente eliminarlo, sino desprestigiar su nombre. Va a crear malignamente 2 delitos para acusar a Nabot. Al ser convicto de blasfemar contra Dios, le permite que sea apedreado. El ser blasfemo contra el rey le autoriza a ser acusado de traición y, por supuesto, incluir a los hijos como culpables también en el complot y, por lo tanto, quedarse con la propiedad de él. El plan de Jezabel es hacer una celebración religiosa y entonces, hermanos y hermanas, tenemos que cuidarnos mucho cuando los incrédulos organizan festividades, actividades religiosas o días de oración para todo el país. Jezabel, como hemos visto, ha maquinado una trama muy ingeniosa. Dado que hay que eliminar a Nabot, lo vamos a hacer de una manera legal. Ella no va a ser la que da la puñalada mortal, ni ella va a mandar a los soldados que lo maten. Quizás lo podría hacer, pero eso no era lo que se llama ahora políticamente correcto. Leyendo esta historia, vemos que las 7 cosas que aborrece al Señor están presentes en los autores y se transcurre
en el curso de estos eventos. Hermanos, Proverbios 6, verso 16 nos dice, Proverbios 6, verso 16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Primero, los ojos altivos. Acab y Jezabel los tenían. Segundo, la lengua mentirosa. En eso eran expertos. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Al matar al piadoso creyente Nabot y sus hijos, demuestran que tienen esa característica. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los esposos eran peritos en el tema. Quinto, los pies presurosos a correr el mal, y lo demuestran con sus acciones. Sexto, el testigo falso. Jezabel fabrica testigos falsos, 2 hombres perversos. 7, el que siembra discordia entre los hermanos, y ellos lo hicieron. Hermanos, 7 cosas abomina el Señor. 6 cosas abomina el Señor, y aún las 7 abomina. Y la número 7 es el que siembra discordia entre los hermanos. Que el Señor nos ayude para que no hagamos esto. Jezabel no sabía que cuando dio la orden de escribir la carta, alguien la estaba mirando. El Señor la estaba observando y lo dejó todo bien documentado. Lo que ella creyó que era un secreto, el juez omnipotente lo ha hecho manifiesto en su palabra. Y nosotros, cerca de 3000 años después, nos horrorizamos de la iniquidad de esta reina. Cuando Jezabel se entera de la muerte de su víctima, ella misma es la que entrega la noticia a su esposo y le dice: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive sino que ha muerto. No sabemos cuánto sabe Acab de la trama perversa de su esposa. Jezabel le había prometido que le iba a dar la viña y lo consigue. Qué fácil es dar lo que no nos pertenece. Y el monarca quizás pensó: qué coincidencia, ella me prometió que yo tendría la viña y ahora se entera que el dueño ha muerto. Cualquier persona hubiera sospechado que esa muerte no era de casualidad. El tercer personaje de la historia es Nabot. Es el dueño de la viña. Es el hombre fiel al Señor que sin duda, no ignorando el riesgo que significaba decirle no al rey, tampoco quería desobedecer los mandamientos del Señor. Si hubiera aceptado el trueque, hubiera probablemente quedado en buenas relaciones con el rey. Pero él sabía que eso no lo podía hacer. Muchos dirían hoy que fue un fracasado, pues perdió su hacienda, la viña, su vida y sus hijos. Pero el Dios eterno que lo había visto todo, pronunció esta sentencia contra Acab diciendo: yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dice Jehová, yo te daré la paga. Cerca de 3000 años después, este siervo fiel de Dios, Nabot, tiene un mensaje para esta generación de tibieza espiritual. Por eso la Escritura declara: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Apocalipsis capítulo 2. O en 2 de Timoteo capítulo 2, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Es en vano que durante el juicio el acusado trate de defenderse. Allí están esos 2 falsos testigos. Los jueces y el pueblo deciden creerle a esos 2 hombres perversos antes que a aquel hombre recto.
El veredicto de culpable se ha determinado antes que empiece el juicio. Nabot y sus hijos mueren apedreados. Cuando nos imaginamos el montón de piedras acumulados sobre su cuerpo y de sus hijos, nos preguntamos por qué Dios permite que algo así suceda. Es una pregunta difícil y no tenemos toda la respuesta. El Señor autoriza, permite que acontezcan cosas que nosotros no entendemos. Pero el Señor tiene su momento en el que va a juzgar al mundo con justicia. Hermanos, a los ojos del Señor todo es muy distinto. Leemos en las escrituras, honrosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Nabot representa así aquel que está dispuesto a sufrir con tal de ser fiel al Señor. Quizá fue uno de los 7,000 fieles que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Y él dijo, guárdeme el Señor de que yo te dé la heredad de mis padres. Hermano y hermana, tú y yo tenemos una heredad espiritual que hemos recibido de nuestros padres. Si no siempre de nuestros padres biológicos, sí de nuestros padres espirituales que nos predicaron el Evangelio, que nos enseñaron las doctrinas bíblicas en las conferencias a través de los años y durante todo el año en los estudios bíblicos y en la iglesia y en la escuela dominical. Yo me siento descendiente directo de los grandes hombres de Dios como Lutero y Calvino y otros que si bien no eran hombres perfectos, eran hombres que tenían un profundo temor reverencial de Dios. Y ahora vamos a hablar de los dos testigos mentirosos, lo que le podemos llamar es los perversos. En todos los países del mundo hay ese tipo de personas que, como decimos en el Río de la Plata, son capaces de vender a su madre. Pisotean el mandamiento de Dios, aquel que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano como si no fuera nada. Qué cosa grave es ser un testigo falso. A veces en la iglesia local hay un problema y se presentan testigos que son honestos, pero que no entienden bien la diferencia entre lo que uno ve y lo que uno se imagina. Y lo que el testigo tiene que decir es lo que uno ve y lo que uno oye, no lo que uno escuchó que otro dijo y que otro vio. Nabot no puede defenderse. Allí están esos dos testigos falsos, dos personas que seguramente son conocidos en el pueblo por ser unos sinvergüenzas, pero hablan con dignidad y han puesto cara de hombres sinceros. Qué triste es el hecho que las personas en autoridad y responsabilidad prefieren aceptar el testimonio de los truanes al testimonio de aquel hombre recto que se llama Nabot. Y vamos a hablar ahora del quinto personaje. El cuarto eran los dos testigos falsos. El quinto personaje son los ancianos y los principales del pueblo. Hermanos, la gran desilusión y desengaño en esta historia que el Señor la tiene para nuestra consideración y que la ha guardado en la Escritura para que aprendamos. La gran desilusión y desengaño no son Jezabel, no es Acab y no son los testigos de Belial. Ellos actuaron exactamente como era de esperar, como estaban acostumbrados a actuar. Hermanos y hermanas, la gran desilusión y el desengaño, la tragedia, no son Jezabel, no es Acab y no son los testigos de Belial. Pero qué vergüenza, los ancianos
y los principales debieran haber defendido a Nabot. Tendrían que haber hecho escuchar su voz, pero el miedo, el mantener el llamado status quo, mantener el estado bueno de vida que tenían, los paralizó. No querían dejar de ser principales. Hermanos, nunca cambiemos el ser principales por ser cómplices. Como dijo el poeta, el que calla es del tirano, o de otra manera, el que no protesta está del lado del dictador. Fernández Ríos dijo esto. A los ojos del Señor fueron culpables tanto o más que los dos embusteros. Qué tragedia es que la reina no tiene duda que esos ancianos y principales no van a defender la verdad. Ellos van a ser cómplices del crimen de calumniar a un hombre honesto y a sus hijos para quedarse con su propiedad. Aquellos que tendrían que ser personas de doctrina y con un temor reverencial a Dios se convierten en marionetas, en muñequitos que hacen lo que otros le dicen que tienen que hacer. Los que han visto títeres saben que estos son graciosos si están bien manipulados. Las marionetas están movidas por hilos invisibles, pero todo lo que hacen es ejecutar lo que desea el que mueve los hilos. Estos hombres le tienen terror a la reina y quizás le tengan también rencor y envidia a Nabot por su piedad. Hermanos, la tragedia de esta historia es que Jezabel sabe que esos principales, de importantes, solo tienen el nombre. Eran ancianos y hombres principales de nombre, pero ese título no estaba acompañado de la estabilidad espiritual que tiene que tener un siervo fiel del Señor. Quizás piensan que no es una gran cosa del otro mundo condenar a un inocente, pero lo que ellos no saben, que asesinar a un hombre cuyo único delito es ser fiel a Dios y a su palabra es algo muy grave. Estos hombres ignoran que muy pronto el rey Acab va a ser derrotado en una batalla y sin duda muchos van a perecer y sin duda algunos miembros de la familia de esos principales van a estar entre los muertos. Hablando de Pablo y Bernabé, se nos dice en Hechos capítulo 15, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué precioso! Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aparece el sexto personaje. Es el profeta Elías, el profeta de Dios. Este no tiene reparo en pronunciar el juicio de Dios contra el rey impío delante de él. Es una persona luminosa en esta historia tan oscura. Dios le da a su profeta un mensaje de que tiene que entregar al rey Acab. Y al encontrarse con el profeta, el rey lo saluda diciendo, ¿me has hallado, enemigo mío? Y sin miedo y en fidelidad a su Dios, el profeta responde, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. Observemos las palabras con cuidado. Te he hallado. No fue por casualidad, sino por causalidad. Dios le ha mostrado a su profeta la hora exacta y el cruce en el camino a tomar para encontrarse con el rey. Acab es reprendido duramente, porque no debería haberse vendido para hacer el mal. Y la palabra nos dice a nosotros, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6. Hermanos, hermanas, habéis sido comprados por precio. Glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Después el profeta de Dios le presenta el tremendo mensaje en forma textual, tal como lo tenemos en los versículos 21 al 26. Y en síntesis le profetiza: destruiré hasta el último hombre de la casa de Acab. El cuerpo de Jezabel va a ser comido por los perros. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere en el campo lo comerán las aves del cielo. La sentencia es severa para una mujer que excede en malicia y en impiedad. Cuando el pecado tiene influencia a nivel nacional, Dios a veces utiliza un castigo que va a ser un ejemplo, una advertencia para que no se cometa de nuevo. Elías era un hombre que tenía autoridad espiritual. No era un superhombre, ni un santo que vivía apartado en un monasterio. Era un hombre de oración y un hombre de acción. Y en Santiago 5 se nos dice: Elías era un hombre sujeto a semejantes pasiones a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia. Una persona que entregaba el mensaje divino con toda fidelidad, aún a riesgo de su propia vida. Elías es un predicador que persuadía porque vivía una vida que convencía, y un individuo enérgico y severo al mismo tiempo. El séptimo es un personaje que no es humano, pero que lo ha visto todo y es Dios. Y nos preguntamos si le importa a Dios ese crimen que se ha cometido contra un oscuro agricultor en un pequeño país del mundo. Y la verdad es que Dios oye a los granjeros y a los que trabajan. En Santiago 5 leemos aquí el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Al leer esta historia trágica, nos damos cuenta de la doctrina de la soberanía de Dios. Todo lo que fue predicho se cumple al pie de la letra, los detalles inclusive. Los hombres pueden cometer crímenes brutales, pero el Señor a su debido tiempo dice: basta, y castiga a los culpables. Dios ve y observa lo que los hombres hacen. El Salmo 34 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y las Escrituras nos dicen en Hechos 17: Dios ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón, y se refiere al Señor Jesucristo, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nabot es un hombre que no escribió libros de teología ni fue un profeta nacional. Era sencillamente un granjero que tenía un temor reverencial a Dios y a su palabra. Fue, sin embargo, el individuo que se animó a enfrentar al poder político corrompido representado por el rey Acab y Jezabel. Para Nabot, la obediencia a los estatutos de Dios era algo innegociable. Guárdame el Señor de darle la heredad de mis padres. Hermanos y hermanas, tenemos esa heredad espiritual que hemos recibido. Debemos preservarla. En todo este capítulo, de la boca de este hombre Nabot solamente sale una frase. Una sola frase, él dice: guárdeme Jehová de que yo te dé la heredad de mis padres.
Cuando vemos el montón de piedras acumulados sobre el cuerpo de Nabot, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esas cosas? Y Dios permite que sucedan cosas que nosotros no entendemos. Dios tiene un momento en que va a juzgar al mundo con justicia y no lo sabemos, pero confiamos que Dios está en su trono y que Él todo lo puede y todo lo sabe. Miramos con profunda tristeza a esos principales de la congregación que se callaron y no supieron defender al hombre de Dios de la calumnia. Como dijimos antes, no eran líderes, eran títeres. Líderes y títeres suena parecido, pero son muy distintos. Tienen las mismas vocales, pero distintas consonantes. Nabot va a recibir su recompensa por su fidelidad. 2500 años después, su vida tiene un mensaje para nosotros, a esta generación de tibieza espiritual. Tenemos que estar dispuestos a ser fieles al Señor, aunque nos cueste la vida. Yo no tengo la fortaleza interior para hacerlo, pero el Señor me la puede dar como lo hizo con miles de creyentes a través de los siglos. La Escritura dice, como hemos dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay varios hechos en esta historia que nos hacen acordar de nuestro bendito Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Nabot y el Señor Jesucristo fueron acusados falsamente con testigos falsos. En segundo lugar, fueron condenados injustamente. El mismo Herodes no encontró causa de muerte. El Señor Jesús y Nabot fueron fieles a Dios y a su palabra. En cuarto lugar, fueron rechazados por las autoridades religiosas y civiles. Y en quinto lugar, mueren por su fidelidad. Para nuestros amigos que no han alcanzado la fe en el Señor Jesucristo, les diremos que un día unos hombres trajeron al Señor Jesús a un paralítico. La empresa no era fácil, la casa estaba llena, tuvieron que bajarlos con cuerdas del techo y Jesucristo le dijo al hombre, y hombre, tus pecados te son perdonados. Me imagino la alegría del hombre, pero a su vez él había venido a ver si lo curaban y esto no había sucedido. Y los escribas y los fariseos empiezan a decirse entre ellos, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tenía razón, solo Dios puede perdonar pecados, pero Jesucristo te puede perdonar a ti tus pecados por dos razones. Primero, porque es el eterno Hijo de Dios. Y segundo, porque en la cruz del Calvario murió en nuestro lugar. Jesucristo se dio cuenta de lo que estaba empezando la gente, leyó sus pensamientos y le hace esta pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Sin duda que ellos pensaron, es más fácil decir algo porque tú no lo puedes demostrar si pasó o no pasó. Y Jesucristo responde pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es más fácil decir, levántate y anda, porque para perdonar pecados tiene que ir a la cruz, dar su vida y derramar su sangre preciosa. Noten, el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo, tiene poder para perdonar. Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Tú debes arrepentirte y recibirlo como tu Salvador. Si lo haces en un sentido espiritual, Él te dirá, levántate y anda. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también nos enseña, el que cree en mí tiene vida eterna. Que el Señor bendiga su muy santa palabra.